Bueno, pues les doy la bienvenida, me encanta dar esta bienvenida. Yo sé que ha ayudado incluso a través de las redes, estas palabras que hablamos a través del mensaje de Dios, no palabras mías, palabras del Señor, que esto es lo más importante, palabras que el Señor pone, lo que nos anima, lo que nos levanta. Sabes que Comunidad de Cristo te da la bienvenida, esta es tu casa y siempre estarás aquí para adorar a Cristo Jesús y no al hombre, amén. No podemos salir adorando a Elías, tenemos que salir adorando al Dios de Elías. Cuando Elías en aquella ocasión estaba peleando con los 450 Baales, dice la palabra, esos profetas, la palabra menciona que los Baales estuvieron haciendo un ritual loco, como todavía se hace el día de hoy en algunos lugares, que se cortaban, sacaban sangre y trataban de prender un holocausto de una vaca y nunca lo pudieron lograr. Esto lo habla la palabra. Pero cuando habla Elías y dice, denme chance, aquí va mi animal, mi ganado partido y todo, y lo pone sobre piedra, 12 piedras para ser exacto, empieza a orar y le empieza a clamar al Señor, y un estruendo como de fuego ¡fua! Enciende el animal, lo evapora por completo. Y los 450 Baales reconocieron, dijeron, ese es el Dios de Elías. El premio no se lo llevaba Elías, se lo estaba llevando el príncipe de paz. Y dale fuerte aplauso al Rey de Reyes. Dios está contigo y Dios está conmigo. Él es bueno. Nuestro deseo en Comunidad de Cristo es que cada domingo sea una nueva experiencia entre Dios y tú. Recuérdalo, recuérdalo. Nuestra invitación, que lo sagrado no se vuelva rutina. No tiene que ser esto rutinario, algo común. Dios está hablando. Dios está dando las buenas nuevas a los pobres, está sanando a los quebrantados de corazón, anunciando la libertad, dando vista a los ciegos, poniendo en libertad a los oprimidos y predicando el año agradable del Señor. ¿Sabes cuándo se va a acabar el año agradable del Señor? Nunca, 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 porque después va a llegar el Señor y estaremos en su presencia, amén. Gloria a nuestro gran Dios. Y nuestro anhelo, el anhelo de Comunidad de Cristo, el anhelo de todo cristiano debería de ser salvar almas a más no poder. Dejar de contender, dejar de pensar en personas y todo, en el sentido de discutir la palabra. Salvar almas. El tiempo se está agotando, dando refugio al necesitado y una mejor manera de vivir. Y en Cristo es la mejor manera de vivir. Más fuerte el aplauso al Rey de Reyes. Aleluya al Señor. Aleluya. Sabes, el domingo pasado estuvimos en la prédica Al Límite y creo que Dios siempre está hablando. Yo creo con fidelidad que Dios siempre está tratando con su pueblo. Yo no soy aquella persona que dice, ya todo está estipulado, Dios ya está quietecito, Dios ya está ahí esperando nada más al regreso del Señor. Yo no creo esto porque la palabra es viva y eficaz. Y alguien que quiera alterar eso, pues tendrá que vérselas con el Señor. Y como la palabra es viva y eficaz, recordamos en la semana pasada, yo cerré con un tema que había leído en el transcurso de la semana antepasada, donde había comentado de un hijo de un granjero. No sé si recuerdas. Mi padre se negó a ayudarme. Y dando la continuidad en lo que el Señor me dice que te diga a través de estos mensajes, a través de su palabra, el día de hoy la prédica está titulada Mi padre se negó a ayudarme. Iniciaré tratando de dar un poquito de recuento, un poco de apología a lo que sucedió con ese tema para quienes no estuvieron cuando lo estuve platicando, y hablé de la historia de un granjero. Lo voy a hablar en corto, para si quieres escucharlo bien, lo escuchas en el sermón que dimos la semana pasada, que quedan grabados a través de estos audios, y para los que nos escuchan a través de las redes. Pero hablaba de un hijo de un granjero que había tenido tiempo de salir de vacaciones, fue a ver a su papá vivía a las orillas de la ciudad, en unas montañas, algo retirado, y pues él había ido a visitarlo, se le hizo de noche, tuvo que salir, tuvo que regresar, y ya se vino muy tarde, ya era oscuro el día, ya no era de día,
y en el camino se atasca. Después pasa alguien desenfrenadamente, no se para y se va. Y esta persona estaba molesta, el hijo del granjero estaba muy molesto porque eran muy altas horas de la noche y no se había detenido. Entonces comenzó a pensar, ¿qué pasó? Y lo más duro que le tocó fue que había sido su padre el que había pasado. Esto le generó mucha controversia, le generó mucho dolor en el alma, esas heridas que luego vienen a nuestras mentes o a nuestro corazón. Bueno, entra por la mente y llega al corazón. Por eso el Señor dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero somos un poco malos para esto, para guardar el corazón. Dejamos entrar a veces mucha basura, lo que piensan, lo que dicen, lo que hablan. Y nuestro trabajo es, en el ministerio, es guardar el templo de Dios, es cuidar esto que Dios nos ha dado. Esta es la consigna. Recordando ese tiempo, su padre se negó a ayudarlo. No podía creerlo, pero yo creo que la mayoría de nosotros nos hemos encontrado en esas situaciones o en esas adversidades donde pensamos que Dios pareciera que se hacía chiquito, se escondía o se había puesto algún antifaz o algo, no sé, un paño en la cabeza y no nos vio. Pero dices, pero yo te vi, así como cuando tú saludas a alguien por la calle, tú te desbaratas y la otra persona ni en cuenta, ¿no? Algo por el estilo así. Yo sé que nos ha pasado esto. Y lo curioso, hablando de la apología, de lo que te quiero hablar, es que este hijo de este granjero había pasado el fin de semana con su padre. Había pasado la tarde entera, había maravillado, había estado tan contento que después de esto vino una desgracia. Yo no sé si se te haga familiar, pero cuando nosotros estamos tratando de hacer las mejores cosas con Dios, de repente vienen situaciones muy difíciles que dices, oye, pero si estoy tratando de pasar y he pasado el mayor tiempo con mi padre, porque esto fue lo que pasó en esta apología que te estoy dando de este hijo del granjero. O sea, acabo de estar con él, me acaba de ver, acabo de hablar y hablamos en íntimo, en privado, vine a la iglesia, lo adoré al Señor y estoy cantando y alabando y voy saliendo y de repente me encuentro con un montón de problemas. ¿Alguien se identifica con esto? Dice, yo he escuchado personas que dicen, yo no voy a la iglesia porque cuando más me acerco a Dios, más problemas me pasan. Y alguien ha escuchado eso, yo creo que también. Y alguien lo vivió porque fue Cristo Jesús en aquella ocasión que fue bautizado y estuvo en la presencia del Señor y después fue tentado cuando estuvo en el desierto esos 40 días. Ok. Y algo que duele, yo creo, en el alma siempre, en el ser humano, cuando estamos viviendo de una manera almática, que siempre va a ser la caída del hombre. Siempre que tomamos una ofensa, siempre que tomamos algo personal, y tú lo puedes identificar, relaciónalo con tu vida, cuando te molestas, te apartas, te vas a un lado, te vas a otro lado. Pero Dios hoy va a tratar con esas aballaduras del alma, con esos dolores que nos han traumado incluso, porque Dios nunca para de hablar. Ok, en el momento, hablando nuevamente de esa apología, que esta persona necesitaba la ayuda, pasa su padre y se va de largo. Y esto le genera algo muy duro de pensar, porque yo sé que tú lo has vivido. Mira, vamos a 2 de Pedro 3:9, hace ratito Saori hablaba de esto. Porque la palabra dice que Dios no tarda en cumplir su promesa, según algunos tienen por tardanza. Y la palabra también ahí expresa y explica, el apóstol Pedro hablaba de la venida del Señor. Pero en la venida del Señor, en esos intervalos o en esos espacios, están las promesas que también Dios tiene para con tu vida. Lo que Dios quiere hacer contigo. Mira, vamos a Salmos 46:1, por favor. Vamos a Salmos 46:1. Dice la palabra, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Escucha bien, va de nuevo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto,
no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Me estás captando? O sea, Dios siempre va a estar en respuesta. Mira, últimamente me he vuelto más lector que antes, y yo creo que debe ser porque el Señor me está llevando siempre a estar en ese movimiento, pero estaba leyendo una fábula bien padre, que a lo mejor tú ya la conoces, del oso y el ateo. ¿Alguien conoce esa fábula? ¿No? Ok. Estaba leyendo esta fábula y hablaba, es una fábula cristiana, y hablaba de aquella ocasión que un ateo había salido a los campos. Ya sabes, los campos son bien interesantes, están ver el sol, el viento. Imagínate un lugar donde hay pinos, un lugar fresco, incluso hasta puedes imaginarte nieve si quieres, y un río cruzando y algo de mariposas. Wow, es el Edén, ¿no? La creación de nuestro Padre, hay cosas maravillosas. Y ese ateo iba contemplando esa gran explosión de Oparín. Él iba contemplando esa teoría porque es ateo y decía: yo no creo en Dios, yo creo que esto surge por algo, por un método, por algo, pero no por Dios. Y en el ir caminando se encuentra a un oso, y el oso, muy grande, se le deja ir al ateo. Y en ese momento el ateo, viendo todo, que el mundo se le venía encima y que el oso se le venía encima con todo en las garras, el ateo dice: Dios mío, ayúdame. Digo, nadie muere ateo bajo fuego, ¿eh? Nadie muere ateo bajo fuego. En el último instante dices: Dios, ¿estás ahí? Porque yo no creo que haya ateos en última instancia. Siempre en el último momento, antes de suspirar, algo clamas. Y entonces este ateo dice: Dios mío, ayúdame, por favor. Y ¡fum!, se paraliza todo, ¿no? Puede ser como si fuera una película de ciencia ficción. Todo se detiene, se encapsula. Y se oye una voz del cielo que le dice al ateo, le dice: ¿alguien llamó a mí? Dice: sí, yo, Señor. Pero déjame ver tu expediente. ¿No eres ateo tú? Sí, yo soy ateo. Entonces, ¿por qué clamas a mí? No sé, porque estaba a punto de morir. Entonces, ¿aún así me quieres pedir el favor? No. El favor no es para mí. El favor, dáselo al oso, por favor. Sí. Ok, se le voy a conviértelo en cristiano. Así es que se desencapsula el tiempo del oso y se deja ir y lo detiene con las garras y lo pisotea y le dice: Señor, muchas gracias por darme el pan de cada día. Amén. Ok, si comprendes esto, tenemos que saber cómo pedir las cosas. Ese es el número uno. Y lo otro, tumbar el orgullo. Y lo otro, saber que Dios siempre está obrando en los momentos más difíciles, pero nosotros pensamos que no está obrando porque creemos que va a reaccionar a la manera que yo quiero que reaccione. ¿Me estás siguiendo? Cuando estamos en apuros, pedimos ayuda desesperadamente y decimos: Dios, ayúdame, por favor, ayúdame. Acudimos a la iglesia, decimos amén, aleluya, cantamos, aleluya, cantamos al Señor. Y clamar su nombre de un momento a otro no se convierte en lo suficiente para que Dios responda. Porque de repente yo quiero que Dios responda de manera inmediata. Yo te he platicado que para mí fueron 10 años por completo, mi salida de mi problema, de mi fracaso, porque era mi fracaso, yo lo propicié, fui partícipe. Y nosotros a veces no nos damos cuenta en esa situación y creemos que a veces con el soltar el nombre nada más, creemos que Dios ya va a responder. Y si no sucede eso, nos comenzamos a retirar de la presencia de Dios. O no nos retiramos físicamente, pero espiritualmente nos vamos alejando, como le sucedió al apóstol Pedro, que ya seguía de lejos a Jesús en aquella ocasión cuando negó a Jesús. Y yo lo he dicho, acercarte a la cruz no te hace cristiano, así como nacer en un garage no te hace auto, no te hace carro. Necesitas fe, necesitas creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. En 11:6, Hebreo 11:6,
Y te voy a decir que es fe a través de la palabra. Dice la palabra en Hebreos 11, del 1 al 2. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza, estoy convencido, de lo que no se ve, que Dios me va a ayudar, de que Él está ahí. No está hablando de tiempo, porque tiempo de nosotros no es el mismo tiempo que maneja Dios. Sabemos que para Él lo que es 1000 años, básicamente para nosotros Él es un día. Eso lo revela la palabra con el apóstol Pedro, y esto tú lo tienes que saber. Y déjame decirte en Hebreos 3, 18, 19, vamos a ir a Hebreos 3, 18, 19. Estamos comprendiendo que sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo vengo a la iglesia y no tengo convicción de lo que yo estoy recibiendo, de lo que yo estoy aprendiendo a través del mensaje, ¿cómo puedo yo activar la bendición de Dios para nuestras vidas? Ahora, la fe produce milagros, pero los milagros no producen fe. Escucha esto: la fe produce milagros, pero los milagros no producen fe. ¿Cuánto tiempo siguieron a Cristo Jesús? Los religiosos, los discípulos, varios de ellos. Y finalmente, en una ocasión, cuando venía bajando de aquel lugar alto donde había repartido el pan, había multiplicado el pan y los peces, les dijo el Señor: ustedes me buscan por la comida, porque no se saciaron. Y en aquella ocasión, cuando los leprosos se habían acercado a Cristo Jesús, y uno de ellos fue el único, de 10, uno fue el único que fue a agradecer. Y esto me genera me llama la atención, pero vamos a leer Hebreos 3, 18, 19, y dice la palabra: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes. Hasta aquí, hasta este punto, lo podríamos ver de una manera muy religiosa y decir: eres desobediente, blasfemo, no vienes a la iglesia, te falta, no te has aprendido estos versículos, no has aprendido de la palabra, no oras, pecador, te emborrachaste. Y empezaremos, eso lo llamaríamos desobediencia. Pero veamos ahí mismo en Hebreos 3, 18, 19, ¿qué llama el apóstol Pedro a través de esta carta que escribe Lucas? ¿Qué dice? Veamos pues que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Voy a volverlo a leer completo para entender todo el contexto. Dice así: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino los que fueron desobedientes. Y es una pregunta. Y enseguida viene la respuesta. Veamos pues que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Y muchos todavía en algún tiempo, todavía hace unas 2 décadas, una década incluso, todavía predicamos: pecador, blasfemo, y todo el tiempo le estamos hablando de los pecados. Y hay iglesias que se concentran solamente en estar fijándose en los demás, en los pecados. Y el trabajo no es fijarme en tu pecado, mi trabajo es fijarme en tu corazón, salvar una alma de muchos pecados, hablarle la palabra, llenarlo de palabra y que derrame lo que el Espíritu Santo ya hizo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. En eso me voy a concentrar y en eso me voy a mantener en Cristo Jesús. Ok, la desobediencia es la incredulidad. Es no creer que Dios te puede ayudar. Mi padre se negó a ayudarme. Es estar creyendo que tu padre no te va a ayudar, y esto lleva incredulidad, dice la palabra. ¿Sí? Como no vemos respuesta inmediata, lo natural, metemos mano al asunto. No tenemos paciencia ni esperanza. Romanos 5, 3, 4. La palabra nos habla, Romanos 5, 3, 4, nos habla la palabra, dice así, ahorita que me ayude aquí, que dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Cuando yo meto mano a un problema en mi vida, y empiezo a distorsionarme, y empiezo a gritar Juan de aquellas que dice: ay, hermano, yo lo había visto bien santito, hermano, ¿qué le pasó? Entonces esta es la de la desesperada, de la que sueltas toda, y empiezas a quererlo hacer tú.
¿Te suena familiar? Préstame, por favor, préstame. Ayúdame. Ya no puedo. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Te suena familiar? Ahora, no es ni un regaño, ni una exhortación. Solamente quiero que identifiques en tu vida cómo reaccionamos de una manera natural y cómo el Señor nos va a transformar para tener otra reacción diferente a la que veníamos acostumbrados. Romanos 8:24 al 25, la palabra expresa con mucha claridad: porque en esperanza fuimos salvos. Porque en esperanza fuimos salvos. Una afirmación, vamos a ser salvos. No. Fuimos, decretado, confirmado. Oye, pastor, ¿y se pierde la salvación? ¿Qué dice la palabra? ¿Fuiste? O a lo mejor a ver si se puede. ¿Qué dice la palabra? Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Yo voy a mis archivos clínicos, veo mi deuda, veo mi problema con mi esposa, veo mi problema de salud, y mis archivos clínicos visuales dicen: no hay esperanza nunca. Creo que esto no va a funcionar. Escucha otra vez lo que dice Romanos 8:24. Dice: pero la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Qué esperanza es que mi hijo vaya a cambiar? ¿Qué esperanza que mi marido vaya a cambiar? ¿Qué esperanza que vamos a dar un cambio? Y la palabra dice: esa no es esperanza. Eso es lo que se ve. Pero lo que alguno ve, hay que esperarlo, dice la palabra. 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Otra vez, fíjate, es una palabra profética de fe. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia es tuyo. ¿Qué entiendes por guardar? Lo guardamos. Es parte de mi vida. Y yo creo que Dios está haciendo una congregación, comunidad de Cristo, una familia de fe, de convicciones en victoria en Cristo Jesús. Dale fuerte aplauso al Rey de Reyes. Amén. Pero en la semana se me olvida. En la semana se me olvida porque cuando llega el recibo y cuando tengo que pagar la colegiatura, entonces cuando llegan los cobradores de impuestos y mi esposa me dice que se acabó el gas y que ya no hay despensa, nos vamos haciendo chiquitos, nos vamos escondiendo. Híjole, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y eso provoca un titipuchal de broncas en tu matrimonio y en tu familia. Y puede terminar diciendo, como el título lo dice: mi padre se negó a ayudarme. Pero eso nos lleva o nos obliga, cuando nosotros nos comenzamos a hacer chiquitos en el problema, nos obliga a ir a nuestros seres queridos. No es que te estén presionando con una pistola, pero la situación lleva a decir: bueno, yo ya no vi respuesta de mi padre, yo ya no vi respuesta de mi Dios, pues déjame intentar. Yo creo que si yo empiezo a buscar la alternativa para solucionar este problema, pues ahí va a estar la solución. Yo creo que ahí va a estar la solución. Y vas con tus seres queridos, ¿y qué te pasa? Te niegan. En el lugar donde más te llegan a cerrar la puerta está en tu casa. Y no es una ofensa, y no es algo, porque nosotros vamos predestinados, cuando vamos a pedir una ayuda, vamos predestinados a que me van a decir que sí. Nunca puse como opción: me van a ayudar, a lo mejor no me escuchan. Nunca puse como opción ese punto. Pero mira, vamos a ir viendo conforme a la palabra, porque hoy Dios te va a dar mucha madurez y te va a dar un estado sosiego almático. Dice la palabra en Jeremías 17:5. Así dice el Señor, así dice el Padre: maldito el hombre el que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. El 6. Será como una zarza en el desierto. No se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto y en tierras de sal donde nadie habita. Ahora, vamos comprendiendo. Maldito no es un conjuro
de los polos mágicos, así como ese que prepara las comidas que le hace así, que empieza a soltar la sal y eso no es maldito. Eso no es un conjuro mágico. Te va a ir mal. Es tan simple, tan fácil de expresarlo. Si tú confías en una persona, te van a fallar. El ser humano naturalmente, por eso Jesús una vez dijo, o el Señor Jehová, porque bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo, dividido en tres. En una ocasión dijo, estaba comentando que yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que me arrepienta. La apología de esto, Dios te estaba diciendo, sabes, ustedes sí dicen mentiras, ustedes sí se arrepienten, ustedes sí confían en el hombre. Y es la realidad. Y yo no me puedo hacer para atrás en esto porque soy un ser humano y un día que otro voy a fallar. Pero mi trabajo y tu trabajo es permanecer en la palabra para no caer tan constantemente, para que mis fallas no sean tan consecuentes y tan repetitivas. Así es que Dios dice, maldito el hombre en el que confía en el otro hombre, en otro hombre. Y tú también, maldito, si confías en ti mismo. Porque yo ya lo hice muchas veces y he fallado y vuelvo a caer. Nos fallan cuando tú vas y pides una ayuda y lo primerito, nos enojamos con ellos. No digas amén, pero eso no es cierto. Y la palabra dice que llega el bien. O sea, fallaron, me fallaron porque así lo diagnostiqué. Me fallaron, yo pedí la ayuda, me fallaron, así lo diagnostiqué. Llega el bien y estás tan molesto que no te das cuenta cuando llega el bien. Voy a volver a leer en Jeremías 17:6. Dice, serás como una zarza en el desierto que no se dará cuenta cuando llegue el bien. O sea, ya te está yendo bien cuando pediste la ayuda, pero tú sigues molesto. Y es más, ni siquiera estás contento con lo que tienes. No te sabe la victoria de lo que Dios te está dando porque hay una herida en el interior, un enojo, una frustración con aquella persona que tú piensas que te arrebató, te quitó o no te dio en el momento que te tenía que dar. Porque se suponía que yo lo ayudé en el pasado y cuando yo tenía que me ayudara no me ayudó. ¿Me estoy explicando? Y dice la palabra, vas a ser como una zarza en el desierto. No te vas a dar cuenta cuando te vaya bien. Por eso ves gente frustrada con lana que dicen, no, dice, es que yo tengo que hacerlo por el orgullo. Por el orgullo le voy a mostrar a todos, esto lo platicaba con mi hija hace poquito, por el orgullo le voy a mostrar a todos que yo puedo. Y sí, efectivamente. Hablamos de crecimiento empresarial, hablamos de crecimiento organizacional, por supuesto, pero el orgullo no es parte del principio de Dios y va acumulando un enojo, una furia, que después tú te quedaste frustrado y aunque te vaya bien, no estás feliz. ¿Cuántos ricos hay amargados? ¿Cuántos ricos preocupados? ¿Cuántos ricos se han suicidado? Entonces el orgullo no es la mejor herramienta para llegar al éxito a través de Cristo Jesús. ¿Me estás siguiendo con lo que hablo? Amén. No te sabe el triunfo y no disfrutas lo que Dios está haciendo por ti porque estás ardido. Mira, en una ocasión, ya estoy como los gringos, mamá, ok, para acá, es cuando no saben hablar los pochos, los niños que no quedan todos atravesados, sí, yo, Rigo, yo puedo hablar, sí, yo voy a la escuela. Ok, no hagan eso, hay que aprender muy bien el español, por favor. Pero a lo que voy, en una ocasión, yo daba una consejería a un matrimonio y el problema era el hombre. El problema no era la mujer en esa ocasión, era el hombre. Y dando esa consejería, este varón me dijo, ¿qué hago, pastor? Entonces le empecé a dar unos tips de enamorarla, de pedir perdón, de que aunque se molestara, que aunque le dijera, que aunque le gritara, y aunque le entregaron las flores y se las tirara al piso, que no importaba, que él tomara, sabes, yo estoy volviendo a empezar una relación. Y lo hizo, y lo hizo. Y no lo hizo por 3 días, lo tuvo que haber hecho como por medio año quizá. Pero el orgullo de la otra persona, jamás tomó en cuenta el bien que estaba sucediendo en ese momento. Y la palabra dice que serás como una zarza que no se dará cuenta por estar confiando en la otra persona, porque ella dijo, este no va a cambiar nunca. Y se frustró ahí. Y este matrimonio se vino en picada. Ya ves que te he dicho que he ayudado a muchos matrimonios a salir adelante.
Este es uno de los que no pude ayudar a salir adelante en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando una raíz amarga brota, es imposible o casi imposible salir adelante. ¿Me estás siguiendo? Así es que pediste ayuda, no te ayudaron, siempre van a existir razones. Quizá no era su día, fuiste y le pediste algo y no era su día, andaba molesto por algo. Quizá no tenía tiempo ni dinero, no sé si era lo que estabas buscando, a lo mejor tiempo para estar con esa persona y platicar, y quizá era dinero, o quizá simplemente no quisieron. Pero su deber, tenemos que ser claros, no es ayudarte. El deber de las demás personas no es la de ayudarte. El deber de las personas, y hablo de tu ser, es ayudar. ¿Me estás siguiendo? El trabajo del Hijo de Dios, del cristiano, es ayudar. Pero como el otro no te ayudó, no hizo su tarea, entonces tú lo tomaste como una ofensa. Pero el trabajo que Dios tiene para contigo es que tú seas el que propicie la ayuda, no esperar la ayuda. Y aquí comenzaríamos a tumbar un montón de problemas en las familias, en las iglesias, en los trabajos. ¿Ok? Y nuevamente, como te decía, o le hiciste el favor y crees que te lo debe y por eso te enojas. Mira, vamos a Salmo 55, 12, por favor. Lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Vamos a tratar de meterle prisa para que la prédica salga completa en el nombre de Jesús. Salmo 55, 12. Dice la palabra: si su enemigo me insultara, si un enemigo me insultara, yo lo podría soportar. O sea, mecánicamente yo estoy programado para una agresión de un enemigo. Ya sé, es mi enemigo, no me podía esperar más. Y seguía hablando aquí el rey David. Si un adversario me humillara, de él me podría yo esconder. Si alguien que está en contra de mí y sé que me está persiguiendo y me quiere matar, pues bueno, tengo chance de esconderme para que no me haga nada. Y luego dice el 13: pero lo has hecho tú, hombre como yo, mi compañero, mi mejor amigo, a quien me unía una bella amistad, con quien convivía en la casa de Dios. Dios estaba hablando a través del rey Salomón, que siempre estás esperando la falla de alguien de enemistad, pero nunca estás esperando que falle alguien que está dentro de tu ámbito y de tu manera posiblemente parecida de pensar como la tuya. Y el día que falle, ¡pum! Pero era el momento que yo necesitaba. Aquí era el momento donde yo necesitaba que me ayudara. Y no se diga con los padres, no se diga también con los hijos, porque estamos esperando. Pero la palabra te prepara para estar listos. Y en la desesperación tratamos de resolverlo sin meditar la situación y mucho menos en la palabra. No esperes resolverlo con la palabra porque ni siquiera meditaste. Ni qué pensar en sabiduría cuando estás enojado. Olvídate la sabiduría. Ni mucho menos dominio propio. Aquí sí les voy a enseñar. Allá lo del César al César, perdón, lo de Dios a Dios y lo del César al César. Acá lo vamos a arreglar como se arregla, como los hombres. Hablé costeño, pero así me salió. ¿Ok? Lo que yo quiero salir es de la bronca, ¿no me entiendes? Yo quiero salir de mi situación y ese es el punto más doloroso, el punto más duro que hay. Cuando nosotros estamos en un problema, yo creo que mi padre se negó a ayudarme, yo creo que la gente se negó a ayudarme y yo necesito salir del problema. Y ahí vas. Pero yo quiero decirte que algo que debemos de perseguir, o sea, tiene que ser con una obstinación en Cristo Jesús, con una obsesión al Señor, sabiendo lo que Él ya hizo. Debemos de creer las promesas divinas que están totalmente a disposición tuya. Por eso mi preocupación, mi enojo, mi furia es: mi padre se niega. Y como que de repente dices, bueno, algo pasó y lo que sé, y yo lo voy a arreglar con la gente. Y la gente no lo resuelve. Y te frustras de una manera que brota esa raíz de amargura. Pero tú tienes que creer esas promesas. Tercera de Juan 1:2 te explica
Juan dice, yo quiero que prospere tu alma, que prosperes en todo, en la salud, así como prospera tu alma, dice la palabra. Pero tú tienes que comprender que para el alma, para que tenga una prosperidad, tú necesitas tener un crecimiento espiritual. El rey Salomón dijo, señorea de tu espíritu, decía. Si alguien tiene algo que hacer, señoreen de su espíritu. Y cuando tú señoreas del espíritu, en verdad, lo que habla en Juan 4, con la samaritana, dice la palabra, los verdaderos adoradores son los que adoran en espíritu y en verdad. Y lo explica con mucha claridad. Y el rey Salomón dijo, si tú logras controlar esto en espíritu, vas a tomar calma. Segunda de Pedro 1:4 habla la palabra de promesas divinas. O sea, yo necesito saber que yo tengo todos los créditos completos de Dios resguardados para mi beneficio. Algo que Dios ya hizo en la cruz. Dice el Señor, toda la providencia divina, las promesas divinas están a tu disposición. En 1 Corintios 4:7, ¿quieres ayudarme? 1 Corintios 4:7, por favor, Quique. 1 Corintios 4:7 dice la palabra que todos fuimos enriquecidos en conocimiento. Dice, ¿quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Estaba hablando Pablo. O sea, ¿quién puede ver que este es un hijo de Dios? ¿Cómo se distingue? ¿Qué tienes que hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? ¿Por qué seguimos actuando, comportándonos de una manera como que si Dios ya no lo hubiera hecho todo por ti? La esperanza no avergüenza. Pronto va a llegar y la guardamos, decía en Romanos. Ok, en Romanos 8. Seguimos leyendo, dice, adelante por favor el 8. Vamos a ir atrás, por favor. Que aquí está bien. Ya tienen todo lo que desean, ya han sido enriquecidos, han llegado a ser reyes, y eso sí nosotros. Ojalá fueran de veras reyes para que también nosotros reináramos con ustedes. Y si te vas del 1 del 4, por favor, al 4, por favor, ahí en 1 Corintios. Ayúdame, Quique, por favor. El 4:4, por favor. Dice, porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto, el que me juzgue es el Señor. No, perdón, era 1:4, Quique. Te dije 4:4, ¿ah? Oh. Está bien, Quique, estoy probándote. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia. Eso ya está dado para ti. Seguimos el 5. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza. De toda. Por eso son los tesoros del cielo, son las riquezas de Dios, es todo lo que es para ti, tanto en palabra como en conocimiento. Pero cuando Dios no responde rápidamente, yo busco una alternativa, porque yo creo que tener la capacidad, y tampoco soy un parásito, porque esas son de las cosas que yo comienzo a pensar. Y echamos a perder muchas de las veces las cosas que tenemos en nuestras manos. En 2 de Timoteo 1:7, la palabra dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y esto es bien importante. Si no creemos estas promesas que yo te estoy hablando en este momento, no pueden cobrar vida. Y me temo que la mayoría de los que estamos aquí, muchas veces nos pasa que no creemos esas promesas. Y tú me puedes decir, no es cierto, pastor, pero lamentablemente la preocupación habla muchísimo de nuestro estado interior. Yo por eso he explicado que hoy, a través de la palabra de Dios, puedo de una manera u otra leerte de manera gestional, de tus gestos. Puedo leer que algo no está bien. Y se puede leer en espíritu y en verdad, porque los filtros de la palabra expresan rostros, formas, cara agachada, sentir, una mentira, un titubeo, una necedad. Y puedo comprender que algo no está bien. Y no es que diga, oh, el Señor me dijo que te dijera, hermano, mira, es que tú te tantos problemas. Empezar a hablar de esa manera, no.
La palabra te revela a través de su palabra, de los filtros, te dice, algo aquí está mal. Porque la palabra te dio conocimiento, te dio enriquecimiento. Imagínate, dándote un ejemplo, si hablamos de poderes, si hablamos de esto, dándote un ejemplo, ¿cómo sería Superman con esos poderes? Imagínate una película que yendo a resolver un problema tuviera que viajar en combi y todavía peor tantito en la ruta 3. ¿Te imaginas? Básicamente nosotros somos eso. Nosotros andamos viajando en combi y no estoy desechando las combis, sino es un trabajo honesto, una bendición de Dios, pero quiero que entiendas la apología de lo que estoy hablando. No usamos la bendición de Dios. Sería como tener un avión y agarrarlo con hilo de seda y quererlo jalar, así como cuando queremos volar un papalote. Ándale, jálale. Y ya cuando vayas subiendo te le quieres trepar. O sería como tener un Ferrari y para desplazarte de un lugar a otro, lo tuvieras que empujar. Ya llegué a la playa. Gracias a Dios. Y no disfrutas de las riquezas que Dios te ha dado. Y ese es el mayor de los problemas. Y ese es el mayor truncamiento en la vida de un cristiano. Miren, 1 Samuel 4:1-22 es muy claro cómo superficialmente pedimos ayuda. Y este es un claro ejemplo en el cual me voy a concentrar ahorita en este momento para comprender cómo nosotros fallamos. Usamos el arca de Dios. La agarramos cuando estamos en problema y decimos, esta es la solución. Dios mío, ayúdame. Y empiezas a hacer las cosas a tu manera. Y ahorita lo vamos a comprender muy bien porque yo sé que el Espíritu Santo me va a ayudar, porque yo nada más alcanzo a llegar al intelecto, pero Dios llega a tu espíritu. Amén. Él llega a tu espíritu. Y utilizamos el arca de Dios o el nombre de Dios como un amuleto, como algo místico. Y decimos, yo aquí lo traigo puesto. Yo traigo aquí a Dios y me va a salir bien. Y le voy a hacer así, y le voy a hacer así, y yo le voy a decir esto, y cuando me conteste, aquí, porque ya sabes, no tengo pelos en la lengua, yo le voy a decir esto porque ya lo tengo bien planeado. Y comenzamos a fallar. Mira, en una ocasión una hermana me dijo, pastor, llegó bien santa, ¿no? Así, pastor, he orado al Señor para que me ayude en mi relación, pastor. Y yo le he dicho al Señor que si es su voluntad, que ya me quite este cochambre de marido que tengo. ¿Te imaginas? Y la voluntad del Señor dice, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. ¿Te fijas? O sea, oramos de una manera y dice, es que yo le estoy pidiendo al Señor que ya me quite esta garrapata. Me saca mucha sangre. Ya me está dejando sin nada. ¿Ok? Y en alguna otra ocasión una persona donde nosotros estuvimos en Comunidad de Cristo en la Melchor Ocampo, platicamos un poco y dijo, un cuate puso un bar. Y resultó que esta persona que puso el bar era cristiano, es cristiano, no sé. Le perdí el piso por primera vez, lo conocimos. Pero me dijo, este bar viene de Dios. Aquí vamos a tener este antro, aquí vamos a celebrar, vamos a hacer fiestas. Y yo creo que Dios me está bendiciendo porque me abrió las puertas. Consiguió financiamiento. Y a la vuelta de la esquina, o sea, si yo soy cristiano, yo creo que mi trabajo por lo menos no es promover el alcohol. Ya después tendremos tiempo para platicar del alcohol. Yo creo que esto lo podemos hacer en un estudio bíblico con respecto a la palabra de Dios. Y queremos hacer bien sin conocer a Dios. Agarramos el arca, como sucedió en esa ocasión cuando Samuel habla con el pueblo de Israel y dice, Dios tiene una palabra, y ellos dicen, me vale, yo ahorita aquí voy a pelear con los filisteos y yo me voy a agarrar, y ahorita vamos a echar una bronca aquí, nos vamos a echar un round. Y cuando nosotros actuamos de esa manera, cuando nosotros actuamos de nuestra intención, hasta si tú quisieras hacer una iglesia, aunque es una buena decisión, pero si no viene bendecido por Dios, si no viene orado, si no viene algo protegido por Dios, es algo que se va a caer. Y lo explica el libro de los Hechos con Gamaliel. Déjenlo, porque qué tal que si viene de Dios y estamos luchando contra Dios,
tenemos que comenzar a construir una sabiduría más elevada que la común. Por eso digo que lo sagrado no se vuelva rutina, que lo sagrado no se vuelva común, porque cuando caes en lo sagrado, en algo común, estaría como estar discutiendo por mi trabajo, estaría encontrándome como discutiendo por algo que solamente es pasar el tiempo, pues tenemos amigos, es un buen club. Y se trata de crecer espiritualmente. En una ocasión un pastor explicaba cómo Dios habla y cómo Dios traduce. Y me llevé un chasco. Un pastor decía, Dios estaba explicando y habían personas, y eso es lo más triste, dice, Dios habla en los pensamientos. Les voy a explicar cómo. Mira, si yo me estoy bañando y algo se me viene en la mente, Dios me está hablando. Todos tenemos pensamientos todo el día. Y la palabra dice que es en espíritu y en verdad. Juan 4:24 y después 1 Corintios 10:14, por favor. Pero primero Juan 4:24. Ahorita vamos a regresar a 1 Samuel 4:1-22. Déjame explicarte algo interesante. Esto es terriblemente fallido. Dice, Dios es espíritu, en mayúscula. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. 25, por favor. 4:25. Vamos a poner más al tiro al DJ. O me va a tocar agarrar mi pistola. Perdón, mi espada. ¿Listo? Se puso nervioso. ¿Ya? Y le dijo la mujer samaritana, sé que ha de venir el Mesías, ya llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. El Señor dijo, las cosas que yo hablo, no las hablo por mi cuenta, las hablo por su cuenta. Y cuando venga el Espíritu Santo, Él se encargará de revelarte el pecado. Él se encargará de revelarte todo por completo. Primera de Corintios, ahora sí, 10:14. Primera de Corintios 2:10-14. Dice la palabra, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque Él es Espíritu. Todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Vamos a seguir leyendo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Es una pregunta. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Y habla de un espíritu con E minúscula, el espíritu de Satanás, del espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Cuando tú vengas a darme un consejo, te voy a escuchar. Pero si tu consejo viene de una idea personal, solamente te voy a escuchar, pero no lo voy a hacer por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y Dios estaba hablando. Primera de Samuel 3:9, por favor. Ahora sí vamos a regresar a Primera de Samuel. En esa historia, Elí trató de ayudar, el sacerdote Elí, a Samuel, cuando se dio cuenta, lo habíamos visto la semana pasada, cuando se dio cuenta que Jehová le estaba hablando al sacerdote Samuel, al próximo sacerdote. Y Elí lo había escuchado y lo había, Samuel, y fue a decirle que si él le hablaba.
Y en 1 Samuel 3:9 dice la palabra así: y dijo Elías a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Insisto, y hacemos las cosas por nuestra propia conveniencia o argumentos, esto no vendrá de Dios. Si tratamos de hacer sinergia, como ese llamado en la mente que decía: Dios me está diciendo, se me vino un pensamiento, vas a echar todo a perder, porque pensamientos tienes todo el día. En Jeremías 17:9-10 dice la palabra: porque en los pensamientos, en las ideas, está el corazón. Dice la palabra, Jeremías 17:9-10 dice: nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Y dice el 10: yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones, según el fruto de sus obras. Recordando esto que te hablaba, de este pastor que decía que eran ideas las que se venían y que era Dios como hablaba, este pastor ha fracasado en muchos de sus ministerios. Levanta una iglesia, se quiebra. Levanta otra iglesia, se quiebra. Su matrimonio se levantaba y se volvía a quebrar, porque él interpretaba que el corazón o la idea, la mente, lo que viene, era cuando Dios te estaba hablando. Por eso vas a escuchar mucha gente siempre tratando de interpretar, diciéndote: Dios me dijo que te dijera, hermano, arrepiéntete, pecador desgraciado, porque te vas a ir al infierno. Pero en la realidad, la palabra lleva exhortación y amor. Lleva un mensaje tras algo de lo que tú estás diciendo. No solamente es un regaño, lleva primero el por qué dice el Señor. Cuando tú te dejas guiar de esa manera, es porque el mundo así nos ha acostumbrado. El mundo dijo, y en las películas lo ves: haz lo que dicte tu corazón, ahí se encuentra el tesoro de la vida. Y el corazón, dice la palabra, que es engañoso, muy engañoso. Probablemente eso sea el fracaso del día de hoy. Probablemente hoy sea la ruptura de algo el día de hoy. Pero, insisto, si seguimos haciendo las cosas por nuestro propio criterio y argumentamos que esto viene de Dios, es lo mismo que sucedió en 1 Samuel 4, cuando Samuel habló a todo Israel, 4 del 1 al 2, dice: porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, acampó junto a vencer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron batalla a Israel, trabándose el combate. Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Vemos rápido o no vemos rápido un resultado. Y si tú te vas al capítulo anterior, no te vas a dar cuenta que el pueblo de Israel haya orado para presentarse a un problema o una batalla. Y se puso a pelear. Y dice la palabra que le hirieron en la batalla como a 4,000 hombres. Número de un problema, número de estar pasando un desierto, porque no consultó directamente primeramente con Dios. Y si tú comprendes esto, en tu vida o en nuestras vidas, a veces conducimos nuestra vida de la misma manera. En 1 Samuel 4:3-11, lo voy a leer por completo, dice: y cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: porque nos has herido hoy Jehová delante de los filisteos, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Ahí me voy a quedar. Había perdido el pueblo de Israel la batalla contra los filisteos. Y dijeron al Señor: ¿por qué nos has herido hoy delante de los filisteos? O sea, estaban asegurando que Dios los había abandonado. Así como el tema de la prédica que tiene hoy: mi padre se negó a ayudarme. Porque cuando estamos en un problema sentimos precisamente eso: mi padre se negó a ayudarme.
Y dice la palabra en el 4: y envió el pueblo a Silo y trajeron allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos, Elí, Ofni, Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Y cuando los filisteos oyeron la voz del júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo que está en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, hablaron los filisteos, esfuércense, sean hombres para que no sirvan a los hebreos como ellos os han servido a ustedes. Sed hombres y pelead. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Fines. Escucha bien esto que te voy a decir en el nombre del Señor. El pueblo de Israel había perdido una batalla y había sido básicamente 40,000 personas habían sido heridas. Y le reclamaron al Señor: ¿por qué nos ganaste? ¿Por qué peleaste la batalla? ¿Por qué estuviste del lado de los filisteos? Y ellos pensaron en su lógica: si yo voy por el arca, agarro el arca, la llevamos con nosotros, gritamos con ímpetu, con júbilo, entonces vamos a vencer esta batalla. Sería algo así como agarrar un amuleto y poner aquí una oración y clavarla aquí en tu cartera y decir: aquí viene el arca conmigo y yo voy a ir adelante. Pero si tú notas, no hubo una relación de decir: Señor, ¿qué piensas? ¿Enfrento la batalla? ¿Tú vas a cubrir la batalla? ¿Esperamos? ¿Nos guardamos en tu presencia? ¿O qué hago, Señor? Así como Samuel había recibido una orden y todavía no comprendía cómo es la manera que habla Jehová. Y así es que ellos dijeron: a mí no me importa, yo traigo a Dios de mi lado. Y yo creo que muchos de los cristianos abusamos de esa manera de la gracia. Decimos: no, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y órale, y empiezas a hacer lo que tú quieres hacer. Un negocio, emprender un matrimonio, emprender algo. Y de repente los filisteos entran en miedo porque dicen: este es varón de Dios, trae a Dios. Pero ellos de su manera natural dijeron: vamos a esforzarnos, vamos a pelear. Pero como lo único que hicimos fue decir: Dios está conmigo, pero no tuve una relación estrecha con el Señor de platicar: ¿me conviene hacer lo que voy a hacer o no me conviene hacer lo que voy a hacer? Entonces regresan y muere Eli y Fines, dice la palabra, los hijos de Eli. Aunque esto estaba pronosticado por Dios o diagnosticado por Dios, que así perecerían, porque el sacerdote Elí no había tenido cuidado de sus hijos y había una muerte ya anunciada. Pero así como el rey Ezequías, cuando le fue diagnosticado muerte, él lloró y suplicó y le dijo al Señor: Señor, sálvame. Y le pidió al Señor, dijo: Señor, yo te he servido. Si el pueblo de Israel en ese momento, estoy convencido, hubiera clamado y le hubiera dicho al Señor: Señor, ¿qué hacemos? Yo creo que el Señor les hubiera cambiado la historia y quizá estos papeles hubieran hecho un cambio de esa historia. Pero como ya lo que tenemos aquí impreso ya no va a cambiar, sí te puedo decir qué pudo haber sucedido a través de la sabiduría de Dios, de la manera que, porque Dios tenemos un Dios, porque dice la palabra que Él es un Dios inmutable. Pero yo creo que tenemos un Dios flexible. Él no cambia, pero sí es flexible. Porque cuando en aquella ocasión Isaías lleva esa profecía a Ezequías, Dios regresa otra vez a Isaías y le dice: dile que no va a morir, 15 años más de vida. Y si tú comprendes, es una relación lo importante de lo que tú debes de hacer el día de hoy.
Es una relación importante. No decir yo soy hijo de Dios, yo tengo la gracia, yo tengo la protección, y ¡fum!, te avientas de un edificio. Te vas a partir en pedazos. Tienes que estar meditando en la palabra, adueñarte, apropiarte de lo que Dios hace. Mira, 1 Samuel 4, 20, 22, porque en el momento que muere Eli, el sacerdote Elí, nació su nieto. Y dice la palabra: y al tiempo que moría le decían los que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Paso número 1. Cuando tú estás en un problema y alguien te dice algo, no vas a escuchar. No estás sobrio, no estás en tus 5 sentidos, no estás cabal espiritualmente. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Me temo que muchos de nosotros, por la desesperación, constantemente damos a luz un hijo que se llama Icabod. Cuando Dios ya está a punto de bendecirte, en la desesperación traspasas la gloria a otra persona que no era para ella. ¿Me está siguiendo? Icabod, traspasar la gloria de Israel, de los hijos de Dios. Traspasamos la gloria de Dios cuando no confiamos. Icabod, traspasamos la sanidad cuando no confiamos que seremos sanos. Icabod, traspasamos la alegría cuando no tenemos esperanza. Yo tengo esperanza, y aunque esté lleno de problemas, en Él voy a confiar y en Él me gloriaré. Amén. Icabod, maltratamos a nuestras pertenencias o malbaratamos nuestras pertenencias y terminamos cediendo lo que Dios ya te había dado, porque fue más grande la desesperación que confiar en lo que Dios iba a hacer. Ahora, los bienes van y vienen, no atesoramos nada de eso. Pero ¿qué tal que si Dios tenía una salida diferente a la que tú estabas pensando? Porque la gente decimos los bienes son para remediar los males. Pero Icabod, renunciamos a la gloria de Dios. No confiamos que Dios va a suplir. Y por eso Hebreos 3, 18, 19 dice: y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes. Veamos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Mira, leí una historia, o esta no es historia, esta es una prueba de laboratorio, más bien dicho, de un tiburón y de unos peces pequeños. Y en un experimento que estaban haciendo por ahí, hicieron un estanque, y en ese estanque echaron un tiburón, obviamente del mar, para hacer una prueba, y posteriormente le echaron unos peces. Y no duró mucho que el tiburón, voraz, y se comió esos peces. Y enseguida, estas personas que estaban haciendo este experimento en aquella ocasión, este biólogo marino, dijo: voy a volver a intentarlo. Se los volvió a comer. Voy a meter una pantalla de acrílico resistente, de un buen espesor, para que el tiburón no pueda hacer nada. Y le echó peces. Y el tiburón iba con todo y ¡pah!, se estrelló. Y no cansado de eso, empezó otra vez a golpearse. Pasaron días y seguía intentando, hasta que un día se cansó el tiburón. Al poco tiempo, este biólogo marino retira ese acrílico y el tiburón solamente estaba dando vueltas en su solo lugar. Ya no iba por los peces. Y Proverbios 24, 16 dice la palabra: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impios caerán en el mal. ¿Qué te quiero decir? ¿Cuál es el mensaje de lo que hoy quiero que te lleves?
pensamos que Dios ya no nos escuchó y dejamos de seguir orando y esperando y bajamos las manos y nos vemos derrotados y sentimos que todo se vino abajo. Y los peces con los que Dios te va a alimentar están frente y dentro de tu pecera, dentro de lo que Dios tiene programado para tu vida. Estamos tan acostumbrados que dijimos, ¿sabes qué? Creo que esto ya se está haciendo un ciclo, esto ya se está haciendo repetitivo, que nos quedamos tan estancados que Dios te tiene la provisión y tú ya no hiciste nada por ella. Por eso el Señor dijo en Lucas 18, 6, 8, quiero que te pongas de pie, por favor. Lucas 16, 6 al 8. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo, pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y esto es lo más retador. La fe produce milagros, pero los milagros no producen fe. Y por eso el Señor dijo: ¿hallaré fe en la tierra? ¿Habré chocado tanto, habrán pasado tantas cosas en mi vida que he dejado de orar? ¿O deberé ser como aquella viuda persistente, aquella que le clamaba al juez injusto? Porque de noche es el lloro, pero de día viene el gozo, dice la palabra. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Aleluya al Señor. Aleluya.